Excelentísimo señor General de Ejército, Jefe de Estado Mayor del Ejército, Subdirectora General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa, alcaldes, resto de autoridades civiles, académicas, policiales, militares, veo también antiguos directores de la Academia, cosa que me llena de satisfacción, bienvenidos. Señor Díaz Herrero, señor Moreno, señoras y señores, bienvenidos a la Academia de Artillería, bienvenidos a este salón de actos, que es un lugar reservado para la celebración de actos que revisten una especial importancia, como lo es la presentación del libro Piedras entre Cañones. Quiero empezar dando las gracias al Jefe de Estado Mayor del Ejército por arropar a su academia, honrándonos con su presencia. Muchas gracias, mi general. Y también quiero agradecer públicamente a Margarita García Moreno, Subdirectora General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa, y a su equipo el haber editado este libro, ayudándonos una vez más, y digo bien, una vez más, a poner en valor el patrimonio y espíritu de nuestra academia. Muchas gracias, subdirectora. Más adelante se nos va a presentar al autor de este magnífico libro, al señor Andrés Díaz Herrero, por lo que no voy a entrar en detalles sobre su currículum. Únicamente quiero compartir con ustedes que sirvió como artillero en esta casa en 1993, cuando realizaba su servicio militar, y es entonces cuando tomó su primer contacto con la colección de minerales, rocas y fósiles de la Academia, iniciando el proceso de catalogación e informatización de las muestras que la componen, labor que completó al recibir 2 becas de la entonces denominada Asociación Cultural Biblioteca de Ciencia y Artillería, hoy convertida en fundación. Licenciado de su servicio militar, Andrés empezó su vida profesional, pero no rompió el contacto con la Academia ni con su colección de minerales, sino que siempre estuvo interesado en difundir su valor. Así, a lo largo de su carrera, ha seguido de cerca todas las vicisitudes acaecidas con las piezas que la forman y ha escrito numerosos artículos en revistas especializadas, incluido nuestro Memorial de Artillería. En 2019, la Academia de Artillería le premió otorgándole la distinción de Artillero de Honor por su constante labor en beneficio de esta institución. Y por ello, cuando Andrés viene a la Academia de Artillería, viene a casa. De manera que, Andrés, bienvenido a tu casa. Hoy nos vuelve a regalar el fruto de su trabajo, el libro Piedras entre Cañones, que es una publicación donde describe la composición de la colección, su situación actual con más de 3.400 piezas, y las principales muestras de una de las colecciones geológicas más antiguas del mundo, puesto que su origen se retrotrae al menos a 1711. También se profundiza en cómo se llegó a la colección actual a partir de la modesta colección dieciochesca, compuesta por algunos minerales y rocas relacionadas con la fabricación de pólvoras y con la metalurgia artillera. Además, se resuelve el enigma del por qué una colección de minerales en un centro docente militar. En resumen, un libro con el que podemos conocer en detalle la colección de minerales de la Academia, cuyo principal valor, como dice el propio autor, no es la calidad mineralógica y estética de sus piezas, que la tienen, sino sobre todo la información histórico-científica que atesoran gracias especialmente a su etiquetado. Como director de la Academia es para mí un honor ser testigo de excepción de la difusión del patrimonio artillero, que por tanto lo es de todos los españoles, porque no se puede querer lo que no se conoce. Y como decía Baltasar Gracián, si no se sabe, no se vive. Sin más, cedo la palabra a Margarita García Moreno, Subdirectora General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa. Muchas gracias. General, director, autoridades, amigos, bienvenidos y buenas tardes. En primer lugar, le quiero agradecer su asistencia porque las 5 de la tarde, aunque es una hora muy taurina, no es la mejor hora tampoco para presentar un libro, pero les agradezco, les digo de corazón su asistencia al acto de hoy, donde presentamos una de las últimas novedades editoriales del Ministerio de Defensa, Piedras entre Cañones, las colecciones geológicas de la Academia de Artillería de Segovia. Sin adentrarme en esta investigación, cuyos detalles pertenecen a su autor, el doctor en Ciencias Geológicas Díaz Herrero, les quiero comentar una anécdota personal antes de seguir. Yo creo mucho en las casualidades de la vida y yo creo que todo pasa por algo. Hace un año aproximadamente coincidimos en un congreso en la Alhambra, en Granada, y era un congreso de 3 o 4 días, pero dio la casualidad que
que en el orden de las actuaciones, pues yo tenía una ponencia y después venía Andrés. No nos conocíamos de nada. Y entonces nada, empezó a hablarme, pues yo hice el estudio de las colecciones de minerales, que yo siempre decía que era una de las joyas que había en esta Academia de Artillería. Y así fue como surgió este libro. Bueno, este libro y más cosas que en algún momento ya se irán conociendo, pero que de una conversación de 5 minutos surgen muchas cosas para la artillería, para los artilleros y para Segovia, sobre todo. Bueno, querría comenzar remarcando que como desde su fundación hace 260 años, la Academia de Artillería de Segovia ha sido sinónimo de progreso científico en España. Tanto es así que, dada la diversidad, envergadura y riqueza de las piezas que se conservan en ella, hoy es una de las 25 colecciones museográficas que el Ministerio de Defensa gestiona a través de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural. Aunque hoy estamos hablando de la colección museográfica, no quiero resaltar la biblioteca de esta academia, que es la joya de la corona. Creo que la biblioteca de la Academia de Artillería es, si no la mejor, una de las mejores en sus fondos y, por supuesto, dentro del Ministerio de Defensa, pero yo creo que a nivel nacional. Entre las joyas, nunca mejor dicho, que conserva esta histórica sede de la Academia de Artillería, se encuentra su colección geológica. Este conjunto es el eje vertebrador de piedras entre cañones, que muestran las conclusiones a las que ha llegado el doctor Díez después de años estudiando las más de 3.900 piezas que lo conforman y cuya importancia proviene por ser una de las colecciones documentadas más antiguas del mundo, como nos ha dicho el director de la Academia. Promover y difundir el patrimonio cultural de defensa es una de las funciones encomendadas a la subdirección. La obra que nos ha traído hasta aquí hoy cumple esas premisas, pues no solo detalla una parte del patrimonio cultural de nuestro país, sino que este, además, es un conjunto de extraordinario valor adscrito al Ministerio de Defensa. Aunque estas premisas ya resultaban suficientes para incluir este estudio en el programa editorial del Ministerio, se unió además la circunstancia de presentarse con el rigor propio de una investigación científica, rasgo que caracteriza a las obras incluidas en el catálogo de publicaciones. De hecho, tanto el Cuerpo de Artilleros como el Acuartelamiento de San Francisco han sido en más de una ocasión argumentos en obras del citado catálogo. Solo por citar algunos de los más recientes podrían destacarse el Memorial de Artillería, publicación periódica semestral que recoge la actualidad del Cuerpo de Artilleros, la tenacidad en los principios y el ejemplo sobre el ilustre artillero Martín García y Loigorri, o el volumen de la colección Edificios Militares Singulares dedicado a la Academia San Francisco de Segovia de convento a cuartel. A todos ellos se suma hoy estas preciadas piedras entre cañones, cuya lectura espero sea de su agrado. Les animo a adquirirlo a través de la web que engloba todas las novedades editoriales del programa editorial, publicaciones.defensa.gov.es. Y ya para finalizar, solo me queda reiterar mi agradecimiento por haber asistido a este acto. A continuación les presento a Juan Manuel Moreno Yuste, sentado a mi izquierda, que va a realizar una breve reseña del autor del libro. El señor Moreno es académico de número de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirces, licenciado en Filosofía y ha compaginado su actividad investigadora con la docencia. Y entre los trabajos que ha publicado quiero destacar el relacionado con el papel de las ciencias naturales en la historia de nuestra academia. Señor Moreno, muchas gracias por acompañarnos. Tiene la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, señor director, autoridades, amigos. Yo quería agradecer en primer lugar al Ministerio de Defensa por haber tenido buen criterio de dictar un libro como este, un libro que algunos llevábamos sin saber que se estaba realizando mucho tiempo esperando. Y por supuesto agradecer a Andrés Díez que haya tenido la osadía o la torpeza de llamarme aquí para acompañarme en esta presentación, pero para mí es un honor y una satisfacción absoluta estar aquí presente. Bueno, sobre Andrés Díez, yo creo que todo el mundo le conoce y
su currículum científico como una persona de un importante, un alto nivel científico, pues podría llevarnos demasiado tiempo, pero bueno, solamente comentar, como se ha dicho, que es doctor en Ciencias Geológicas, es máster en Hidrología General y Aplicada, profesor de investigación en el Departamento de Riesgos Geológicos y Cambio Climático del Instituto Geológico y Minero de España, es experto en nuevas metodologías y técnicas para el análisis de la peligrosidad y riesgo de inundaciones y colaborador en más de 500 publicaciones científicas, cerca de las 600, autor de libros y artículos en revistas especializadas, tanto de primer nivel, tanto nacional como internacional. Pero al margen de su alto nivel como una personalidad del mundo de la ciencia, de la geología en concreto, a mí me gustaría destacar también la labor de Andrés como divulgador. Andrés es capaz de hacernos, muchos de ustedes tendrán la experiencia ya sabida, es capaz de hacernos entender, hacernos fáciles, amenas, entretenidas, abstrusos conceptos de las ciencias geológicas y de comprender muchas de las cosas porque son como son, gracias a que el sustrato de la Tierra que nos acoge ha sido como ha sido. Que su capacidad didáctica y divulgativa, repito, es otra de las virtudes que a mí me gustaría destacar. Pero también, y quizá aquí lo que más personalmente más admiro, es el entusiasmo que Andrés pone en cada una de las cosas que aborda, que son muchísimas. Aparte de toda la labor de investigación, es gestor de un sinfín de actividades. Los que estamos en su agenda de WhatsApp somos conscientes de que diariamente nos informa sobre infinidad de actividades, en muchas de las cuales está detrás su mano. Es decir, esto lo que hace es que Andrés sea un gran, más que divulgador, un instigador para que la gente tenga curiosidad por la ciencia, con lo cual ha generado numerosas vocaciones científicas profesionales y también la pasión de muchos aficionados, entre los que me encuentro. Bueno, ya se ha comentado aquí que Andrés lleva más de 30 años en contacto con la academia y con concreto con la colección de minerales y por lo tanto es la máxima autoridad en esta materia, en esta joya, una de las joyas que contiene esta academia de artillería. La biblioteca es la colección de minerales, al menos desde el punto de vista histórico, es un patrimonio de indudable valía, probablemente una de las más antiguas históricamente, sino la más hoy por hoy del mundo. Bueno, estas características que quería yo subrayar de Andrés hacen que sea la persona idónea y se ven reflejadas en el libro. El libro Piedras y Cañones, las colecciones geológicas de la Academia de Artillería, se pudiera decir que ya es la obra definitiva sobre la colección. Bueno, definitivo en ciencia nunca hay nada. El propio Andrés se encarga de recogerlo en estas páginas y apela a futuras investigaciones. Bueno, si definitivo no hay nada ni en ciencia ni en la vida, lo que sí que es cierto es que este libro va a ser un libro de referencia absoluto, ¿no?, sobre el asunto que nos ocupa. Claro, además es que para realizar este libro, las distintas colecciones de minerales, de rocas que componen la colección, vamos a llamarlos en general, están muy poco documentadas, no porque no haya habido documentación, sino porque la documentación es escasa, se ha perdido. La historia, estamos hablando de una colección que sus orígenes son de principios del siglo XVIII en cuanto a la recolección de las muestras. En los avatares de la historia de la Academia de Colegio primero, luego Academia de Artillería, a lo largo del siglo XVIII y no digamos XIX, con sus traslados frecuentes, los conflictos histórico-políticos que han tenido, culminando con el incendio del Alcázar del 1862, pues han hecho que muchas de las cosas se hayan perdido. Y entonces la labor de investigación sobre qué es, de dónde viene la ordenación, clasificación de las colecciones geológicas son una labor ímproba. Ha hecho falta las actitudes que tiene Andrés Díez para este asunto, es decir, hace falta unas referencias históricas. Se me ha olvidado decir, perdón, antes, que otra de los rasgos que me gustaría subrayar de Andrés es que además de todo lo dicho es un gran apasionado y conocedor de la historia de la ciencia, cosa que pasa a muchos grandes científicos que se ponen interés en la historia de la ciencia porque son conscientes de que la historia en realidad es probablemente lo que mejor explica
hasta dónde hemos llegado, por lo tanto, qué somos, ¿no? Entonces, en este sentido, el conocimiento profundo de la historia de la ciencia es fundamental también, además de los conocimientos estrictamente científicos y actualizados sobre geología o mineralogía, ¿no? Bueno, pues en esta recolección ha tenido que, en esta reconstrucción, en esta pesquisa, en esta investigación en la que se ha aventurado Andrés, ha tenido que echar mano pues, desde referencias históricas, cruces de datos, el conocimiento exhaustivo de las distintas expediciones que se han hecho por Europa, que se hicieron por Europa, por la península, por América, para recopilar muestras, el conocimiento sobre la vida y actividades de las minas, abandono, extinción, apertura de nuevas minas, para poderlas cruzar datos y ver de dónde podían proceder determinadas piezas. La información de las etiquetas, algo crucial en la colección de artillería, quizá lo más importante desde el punto de vista histórico, que Andrés ha estudiado divinamente, las distintas clasificaciones de las etiquetas que delatan diferentes momentos en la historia de la ciencia de cómo clasificar y entender lo que son el propio alfabeto de la geología, que es la mineralogía, ¿no? De hecho, a veces parece que está interrogando a las propias piedras el que sabe, ¿no? Para que nos digan cuál es su procedencia y dónde han surgido y cómo han acabado aquí, ¿no? Bueno, en definitiva, esto lo que hace es que el libro sea un libro que, como bueno, toda investigación, pero especialmente de la mano del estilo literario de Andrés, hace que sea un libro que es como una indagación, es casi son pesquisas detectivescas, ¿no? Decía Umberto Eco que él hablaba de la filosofía y de la teología, decía que todo el libro de filosofía y teología son novelas, como novelas detective, que lo que se trata es de buscar quién es el culpable. Un poco aquí también, ajustándolo a este contexto, aquí hay que hablar de quién es el culpable de haber hecho esta colección de minerales, quién es el culpable de reclamarla, quién es el culpable de utilizarla en las aulas, quién es el culpable de solicitar su importancia, etc. Bueno, aquí se dan muchas respuestas porque Andrés aventura hipótesis siempre bastante sólidas, aventura hipótesis, genera nomenclaturas nuevas, en fin, bueno, estas cosas que yo no quiero hablar excesivamente del contenido del libro porque para eso está el propio Andrés aquí, y el libro, al que animo a que todos ustedes disfruten. Bueno, pues, en definitiva, en resumen, el libro aporta, el libro se lee para los aficionados, para los que poseen conocimientos científicos, para los que poseen conocimientos históricos de historia de la ciencia, de historia de la academia, de historia del ejército, o para los que no poseemos ningún conocimiento de estas cosas, porque se deja leer con mucha facilidad. Esta especie de intriga, de búsqueda del conocimiento está ahí, además de la información, de los conocimientos y de todo lo que nos aporta. O sea, es un gran libro sobre historia, sobre ciencia, sobre artillería, sobre también incluso historia de las instituciones, ¿no? Que les animo de verdad a que lo disfruten. Quiero concluir con una pregunta que ha salido por aquí, que lo comenté con Andrés. ¿Qué pinta una colección de minerales en la Academia de Artillería de Segovia? Bueno, en la segunda mitad del siglo XVIII ya se dieron cuenta los artilleros que los principales problemas en la fabricación de armas y proyectiles venían del escaso control sobre la calidad de las materias primas. Esto es lo que llevó a que se empezase a tener interés porque los futuros oficiales de artillería pudieran manosear, analizar y controlar muestras de distintas procedencias para tratar de así tener un conocimiento preciso de cómo se tienen que construir metalúrgicamente las armas, los proyectiles y no digamos la pólvora, ¿no? Ocurre que, bueno, me van a permitir, en 1873 Mariano de la Paz Raels, que es el biólogo generalista más importante de la época isabelina, en una deliciosa conferencia que dio en el Ateneo Militar del Ejército en Madrid, que se titulaba Aportaciones de la historia natural, o sea, las ciencias naturales como se llamaban entonces, aportaciones de la historia natural
a la milicia, no tengo que perder el título preciso, punto, las palomas de la guerra. Digo, es una delicia, paréntesis, porque ahí habla de la cría, adiestramiento y usos de las palomas mensajeras en los conflictos bélicos. Es un libro muy bonito. Bueno, pues ahí Mariano de la Paz Graels nos dice lo siguiente. Dice, si se tratase de dar un curso de historia natural aplicada a la milicia, empezaríamos por la mineralogía y la geología, y suponiendo a todos enterados de sus generalidades, que debieron aprenderse en la segunda enseñanza, llamaríamos la atención de los artilleros hacia el estudio de los minerales que principalmente suministran los metales empleados en la construcción de armas y proyectiles, y los que sirven para formar las sales que entran en la composición de las pólvoras explosivas y fulminantes. Aquí un poco nos resume cuál es la razón de que tenga que haber minerales en una academia de artillería, pero me gustaría poner dos ejemplos de dos momentos. Los historiadores de la artillería resaltan distintos momentos digamos, álgidos del cuerpo, donde los directores generales del arma han tratado de revitalizar, poner a punto, modernizar tanto la academia como el propio cuerpo de artillería, y curiosamente en algunos de estos momentos coinciden con el enfoque más hacia la química y mineralógica o hacia la mineralogía y geología de los planes de estudio de la academia. No voy a entrar en los debates de los profesores, que son muy interesantes, sobre qué se debía estudiar en cada momento en cada curso y cuál es la formación que debe tener un artillero, porque han sido unos debates muy interesantes y muy curiosos. Pero bueno, pues, resaltar que, por ejemplo, dos momentos. Uno, reconocido por los historiadores de la artillería, cuando era director del arma Martín García Loicorri, o sea, ya por los años 1815 al 20, él hablaba de la infinita necesidad de una colección de minerales en la Academia de Artillería. La infinita necesidad. Es precisamente cuando se adquiere lo que hasta hoy se llama la colección principal, que es, bueno, es de los Ortega, esto lo comentará muchísimo mejor que yo Andrés. Bueno, digo colección principal que se llama hasta hoy, porque Andrés en esta apuesta por hacer cosas nuevas también comprende que hay que cambiar los nombres incluso de las propias colecciones, hace una propuesta para ser mucho más precisos y más justos con la historia. Bueno, pues ese es uno de los momentos de enriquecimiento del cuerpo de artillería, y coincide con un enfoque más mineralógico del asunto. Es cierto que luego los avatares de la historia hizo que la academia tuviera que moverse por todas partes y bueno, no se pudo hacer lo que quería Loicorri. Otro momento, bajo la dirección general de Francisco Javier Azpiroz, en los años 40-45, precisamente también coincide con que Azpiroz llama a Francisco de Luján, o Francisco de Luxán, como prefieran llamarlo, uno de los personajes importantes en la historia del ejército, de la ciencia y de la política española, para pedir, y eso que eran rivales políticos, pero aún así le pide que escriba un tratado de mineralogía, porque él echaba en falta textos en español y echaba en falta profesores buenos, porque los profesores buenos no es que no los hubiera en el arma, sino que muchas veces estaban en otros destinos. Entonces Luján, desde Sevilla, es una historia muy larga, porque no estaba confinado, no podía acercarse a Madrid ni aquí para ver las colecciones, escribe el Tratado de Mineralogía aplicada a la enseñanza en la Escuela de Artillería de Segovia. 4 años antes de escribir este libro, ya Luján se quejaba de la escasez de colecciones de minerales en los centros de enseñanza de España, y afirmaba que la mineralogía, como he citado antes, es el alfabeto de la geología. Bueno, en definitiva, hay un tercer momento muy interesante, que es la época de Adolfo Carrasco, pero quiero ir concluyendo. Adolfo Carrasco, que ha sido una de las personalidades intelectuales más importantes de la Academia de Artillería, de la artillería y del ejército español en la segunda mitad del siglo XIX, y él estaba permanentemente, se puede encontrar en algunas de sus obras, permanentemente solicitando el estudio de la química, de la mineralogía, del contacto directo de los artilleros. En definitiva, y para concluir, la mineralogía y las colecciones de minerales funcionaban como soporte en la enseñanza de la química mineralógica para la fabricación de pólvoras, para la mineralurgia, la metalurgia, y así como la gestión de minas,
fábricas de azufre, salitre y carbón. En síntesis, esto es lo que yo veo que era la importancia que tenía, que necesitaba aquí la Academia de Artillería durante esos siglos para tener una colección de minerales. Pero yo creo que es muchísimo mejor que hable quien verdaderamente sabe de esto, que es Andrés. Muchas gracias. Querida Margarita, coronel director, autoridades civiles y militares, muchas gracias por su asistencia. Después de lo que han dicho sobre mí, cualquier cosa que les cuente les va a defraudar, pero me he propuesto en estos 20 minutos que le he prometido al coronel Garro hablarles nada menos del presente de la colección, del pasado para entender el presente, del futuro y, por último, algo del libro que hemos venido a presentar. Empezamos por el presente. Muchos de ustedes han entrado a esta Academia de Artillería de Segovia por la puerta que da a la calle de San Francisco y se habrán encontrado este majestuoso patio gótico plateresco, en una de cuyas esquinas se sitúa la Sala de Ciencia y Artillería, que contiene esa magnífica colección de minerales, rocas y fósiles, que lleva ahí siglos y siglos. En esos cajones se contienen, como ya se ha dicho aquí, más de 3.700 ejemplares y más de 4.000 piezas, puesto que varios ejemplares tienen más de una pieza. En general, casi todos ellos, un 60% son minerales, un 25% son rocas y un 7% fósiles, si bien hay otros elementos como aleaciones, fundidos y escorias. La procedencia de los pocos que sabemos de dónde proceden es fundamentalmente de Europa, pero llama la atención la procedencia elevada de América, de Oceanía y de África. Y en cuanto a la composición, como ya se ha mencionado en esta mesa, destacar que hay una colección principal homogénea desde el punto de vista del etiquetado, luego hay una colección a la que llamaremos secundaria, y que ahora hablaremos de ella, las colecciones de la Comisión del Mapa Geológico de España, y luego, como les comentaba, elementos sueltos bajo la denominación genérica de aleaciones y fundidos. Ya ha comentado Juan Manuel Moreno por qué hay una colección de minerales en la Academia de Artillería. ¿Para qué necesitaban los artilleros saber de minerales? En primer lugar, porque durante siglos han sido los responsables de la fabricación de las piezas artilleras, los cañones, los obuses, y para ello necesitaban saber de los minerales con los que se formaban. En segundo lugar, porque eran los responsables no tanto de la fabricación de la pólvora, sino de las fábricas donde se hacía la pólvora y de las minas donde se extraía esa pólvora. Y para ello había que saber de qué minerales se extraía. Y en tercer lugar, porque los artilleros, como protoingenieros industriales, eran los responsables de algunas de las ferrerías y altos hornos en el país. Incluso tenían que saber dónde extraer las famosas piedras de chispa. Pero entonces, si esos minerales son los que pueden utilizar los artilleros, ¿por qué hay fósiles? ¿Por qué hay elementos biológicos como esta sierra de un pez sierra, si eso no tiene utilidad en la enseñanza militar artillera? Pues como casi siempre, la respuesta está en el pasado. Y para ello nos vamos al pasado a través de las etiquetas. Como bien ha comentado Juan Manuel Moreno, la documentación que existe sobre la colección de minerales de la Academia está muy restringida y se ha perdido mucha en incendios, traslados o malentendidas gestión de esta información. Lo que sí que nos queda son decenas, millares de etiquetas de diferente tipología. Algunas de ellas con inscripciones que nos dan idea de las distintas clasificaciones que ha tenido. Algunas incluso con textos sobre la procedencia de los ejemplares. Y lo mejor es que esas etiquetas no están individuales y separadas unas de otras, sino que en ocasiones están superpuestas unas a otras. Y yo, como geólogo, cuando veo dos cosas superpuestas, sean rocas en el campo o sean etiquetas sobre un mineral, me fijo que la que está puesta encima es la que será posterior y la que está debajo es anterior. Y hacemos lo que llamamos en geología cuadros de relaciones de yacencia. La etiqueta adhesiva está sobre todas las demás. Y sobre la rómpica pequeña no hay ninguna etiqueta, no está sobre ninguna otra etiqueta. De tal manera que esto nos da una idea de cuáles son las etiquetas más modernas y cuáles más antiguas. Y nos permite hacer grupos de etiquetas que corresponderán a remesas que han ido llegando a la Academia. Y eso nos ha permitido reconstruir este cuadro en el que la colección de la Academia se relaciona con las colecciones del Real Gabinete de Historia Natural, actual Museo Nacional de Ciencias Naturales, con el Museo del Ejército, con distintas colecciones
y que vamos a desgranar brevemente. Y empezamos por lo más antiguo, cuando se funda la Academia de Artillería en 1764. Los fondos procedentes de las academias de Barcelona y Cádiz se traen a los laboratorios de Mistos y Chinia. El laboratorio de Mistos, hoy derribado, en las proximidades de la Plaza de Toros, en él se impartían clases de táctica, que era la materia que estudiaba el arte de fabricar la pólvora. En su tratado de artillería, Morla ya decía los componentes que tenía la pólvora. Y de hecho, en ese laboratorio de Mistos, logramos rescatar, antes de que fuera derruido, este mortero para mezclar los componentes de la pólvora. Pero un punto de inflexión lo marca la llegada de Louis Prus a principios de la década de 1790. Prus lo primero que hace, nada más llegar, como ya se ha dicho anteriormente por Juan Manuel Moreno, es solicitar minerales. Dice que no puede enseñar química ni química mineralógica sin una buena colección de minerales. Y así, en octubre de 1790, solicita al Real Gabinete de Historia Natural de Madrid los minerales. Pero se terminó de construir el laboratorio y los minerales no llegaron a tiempo de la inauguración. Él se queja en el propio discurso de apertura, en el prólogo, de que si no llega a ser por los minerales que él había traído de sus viajes por España, los minerales para la enseñanza de la química no llegaron. Los minerales llegaron, pero tarde, en mayo, cuando el laboratorio se había inaugurado en febrero. Pero ya tenemos aquí una primera relación de minerales que trajeron a Prus. Y esa relación, cotejándola con las etiquetas, corresponde con las etiquetas rómbicas de letra mayúscula. Con lo cual sabemos que estas piezas probablemente sean las piezas que trajeron a Prus. Damos un paso, y es un paso hacia atrás, porque nos vamos al gabinete de los Ortega. En 1817, como ya ha comentado Juan Manuel Moreno, la Academia compra un grueso de la colección por orden de García Loigorri. Y en este documento, que es de los pocos documentos que conservamos, hay datos muy interesantes. Lo primero que dice es que se lo compran a Casimiro Gómez Ortega, que era el director del Real Jardín Botánico de Madrid, y que lo había heredado de su tío José Ortega, que era el boticario de los Reales Ejércitos. ¿De acuerdo? Echando para atrás el gabinete de José Ortega, el boticario de los Reales Ejércitos, encontramos en este libro de Dangerbel que en la colección del señor Ortega, boticario de Madrid, prueba que es maestro y buen conocedor de la historia natural y que no ha descuidado ninguna de sus partes y puede mostrar para cada una piezas muy curiosas. Ortega había recibido el gabinete al casarse con la esposa viuda de otro boticario que era Luis Llorente, que cuando se casó con María Azpeitia, en el Archivo de Protocolos Notariales de Madrid, tenía la relación de minerales que tenía en la botica. Aquí ya aparecen nuestros minerales que luego heredaría Ortega y Casimiro Gómez Ortega. Pero es que Luis Llorente no fue el primer propietario que sabemos que tuvo la colección. Él, a su vez, compró la botica de la calle Montera a Ignacio de la Peña, con lo cual, en un documento de protocolos notariales del Archivo de Madrid, tenemos una relación de los minerales que en 1711 ya estaban en Madrid y actualmente están en la Academia de Artillería. Eso supone que la colección de minerales se puede remontar documentalmente al menos a 1710. La convierte en más antigua que el Natural History Branch del Natural History Museum del British Museum de Londres, más antigua que el Museo Nacional de Ciencias Naturales y el antiguo Real Gabinete de Historia Natural, más antiguo que el Gabinete de Historia Natural de París y más antiguo, por supuesto, que el Smithsonian de Nueva York. Solo podrían ser más antiguos que la colección de la Academia, el Gabinete Amerbach, ahora integrado en un museo en Basilea, y, por supuesto, los museos vaticanos que conservan minerales, pero sobre todo joyas, como se pueden imaginar. Además, como ya ha comentado también Juan Manuel Moreno, podemos seguir a la colección de la Academia en los traslados que a lo largo del siglo XIX se produjeron por toda España con motivo primero de la Guerra de la Independencia, luego de las guerras carlistas, porque en las relaciones que los militares hacen exhaustivamente de cada traslado, en los inventarios aparecen cosas raras para un traslado militar, como puede ser, lo pueden leer ahí, una sierra del pez del mismo nombre. Entonces, ya sabemos que con esa sierra los traslados que fue sufriendo la colección.
La colección secundaria es una colección que data de mediados del siglo XIX. Característicamente está ubicada en estas bandejas de madera pintadas de color verde y tiene este etiquetado. Y son fundamentalmente minerales de uso artillero, hasta el punto que muchos de ellos están perfectamente descritos, como esta estalactita azufrosa de las minas de Yin, encontrada a 36 varas de profundidad, y que en la etiqueta pone Museo de Artillería. Si nos vamos a los inventarios del antiguo Museo del Ejército, cuando estuvo el Museo de Artillería, podemos encontrar exactamente esa pieza. Por lo tanto, la procedencia de esa colección la tenemos bastante acotada. Muy curiosas son las colecciones de la Comisión del Mapa Geológico de España. A finales del siglo XIX, la Comisión del Mapa Geológico de España, actual Instituto Geológico y Minero de España, donde yo trabajo, mandó a todos los centros de enseñanza superior, universidades, academias militares, una colección de 200 minerales y 200 rocas representativas de España. Esas colecciones estaban perfectamente formalizadas y metidas en unas cajas con etiquetas en castellano, en inglés, en francés, en alemán y en italiano. Esas colecciones en muchos de los centros de enseñanza de España se han perdido total o parcialmente. Y el único centro en España que conserva esas colecciones íntegras, con los 200 minerales y las 200 rocas, es la Academia de Artillería de Segovia. Ya las teníamos en esta foto de 1910 colocadas en los armarios donde estuvieron cuando yo me la encontré. Otras curiosidades e incorporaciones a la colección son, por ejemplo, los azufres de conil. Tenemos unos azufres de conil solo equiparables a los que hay en el Museo Nacional de Ciencias Naturales o en el British Museum. Estos proceden de una expedición de 1795 en la que se encomendó a uno de los técnicos del Real Gabinete de Historia Natural que fuera a Conil a recoger un ejemplar como el que se iban a llevar los británicos al British Museum y lo trajera a los Reales Gabinetes. Al atravesar Despeñaperros se les cayó el ejemplar y se destrozaron los cristales. Los militares, por miedo a las represalias, volvieron a Conil y cogieron otro ejemplar. ¿Y dónde fue a parar el ejemplar roto? A su Academia de Artillería. De tal manera que aquí tenemos el ejemplar con los cristales rotos. También tenemos envíos de las expediciones a América del Sur, como este fósil de madera fosilizada de los hermanos Heuland, o los envíos de plata, de Potosí, de Cochabamba, de todas las minas, con simbología química previa a Berzelius, como la media luna para la plata. Tenemos piezas etiquetadas con intentos de clasificar los minerales como se hace con las plantas o los animales, con la clasificación del Linneo en órdenes, clases, géneros y especies. Pues igual con los minerales, primera clase, segunda especie, variedad A. Y como les digo, tenemos las clasificaciones químicas previas a los elementos que tenemos hoy en día. Aquí tienen el símbolo del hierro. Tenemos piezas del Tesoro del Delfín, esa gran colección de joyas que alberga el Museo del Prado en el sótano en una cámara blindada. Cuando se fueron a rescatar a París después de la invasión francesa, ¿quiénes fueron a por ellas? Artilleros. ¿Qué pasó con las piezas que aparecieron rotas, como este jade con motivos chinos que estaban desmembrados? Pues los trajeron a su Academia de Artillería. De tal manera que aquí tenemos las parejas de muchas de las piezas que están en el Museo del Prado o algunas de ellas que están en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Aquí ven un camafeo de lapislázuli. Y tenemos piezas de aleaciones y fundidos que pertenecen a las expediciones de espionaje industrial que hacían los artilleros en el siglo XIX a las ferrerías de Suecia e Inglaterra para copiarles las técnicas para mejorar nuestras fundiciones y aleaciones. O piezas de oro mandadas por Agustín de Betancourt cuando era el ingeniero del zar de Rusia. Incluso tenemos piezas curiosas del siglo XX, como este esmeril, que lo analizó aquí en la Academia como profesor nada menos que un tal capitán, profesor de química, José Fernández Ladreda. ¿Qué hemos hecho con la colección desde el año 91, que fue mi primer contacto? Con motivo de la celebración del bicentenario de la llegada de Proust a Segovia como profesor y la apertura del laboratorio de química, se hizo una exposición y para esa exposición tuvimos la ocasión de seleccionar 30 piezas para llevarlos a la Casa de la Química. Esta es la situación en la que estaba gran parte de la colección en el año 90-91.
Como ya se ha comentado aquí, a través de mi servicio militar y durante 9 meses tuve la oportunidad de clasificarme no los 3.900, pero buena parte de las piezas, e introducirlos en una base de datos que fue informatizada y que todavía se conserva en una base de datos, y exponerlo para que quedaran preservadas de la luz, el polvo, con criterios museográficos que aprendí de mi gran maestro Javier García Guinea en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Y durante todos estos años, como ya se ha dicho aquí, no hemos parado de hacer actividades de divulgación, desde el CD-ROM, exposiciones. Hemos hecho proyectos museográficos con primitivos diseños de interiores de los años 90. Hemos hecho exposiciones temporales en los sótanos del Alcázar, jornadas de los domingos del patrimonio del ayuntamiento para que los segovianos conozcan la colección, exposiciones y charlas que el teniente coronel Prieto se empeñaba en que adoctrinase a los oficiales. Incluso ha salido al Museo del Ejército en la exposición Exótica y Militaria sobre cuestiones exóticas que custodia el Ejército español. El vídeo de estas charlas tiene, no me explico por qué, casi 7.000 visualizaciones. Es una cosa que no me puedo explicar. Pero me gustaría acabar mi intervención hablándoles del futuro. ¿Significa esto que la colaboración entre los geólogos y los artilleros y los militares se acabó en el siglo XIX y estamos hablando únicamente de una cosa gloriosa del pasado artillero? No. ¿Los conocimientos geológicos son útiles para el ejército español hoy en día? Como ya ha dicho Juan Manuel Moreno, sí. Y les voy a poner un par de ejemplos. Hace unos años organizamos con el Patronato del Alcázar una exposición de cartografía geológica que fue visitada por más de 40.000 personas en los sótanos del Alcázar. Y se han editado libros en homenaje a la persona que ha citado Juan Manuel Moreno, a Francisco de Luján, combinando geólogos y artilleros. Pero si hay una colaboración de éxito entre el Ejército Español y la geología, es la colaboración del Instituto Geológico y Minero con la Unidad Militar de Emergencias. La Unidad Militar de Emergencias tiene el CIDI, el Centro de Inteligencia, y el Instituto Geológico y Minero, el área de riesgos geológicos, que están colaborando a través de una unidad que se llama Unidad de Respuesta Geológica de Emergencias, y que muchos de ustedes habrán visto tanto en ejercicios de simulacro como, sobre todo, en la erupción del volcán de La Palma. En el volcán de La Palma, geólogos del IGMI y militares de la Unidad Militar de Emergencias hemos trabajado mano a mano. Y no solo en la erupción de La Palma, también en las inundaciones que se producen. Nosotros aplicamos nuestros conocimientos geológicos para determinar cuáles son las mejores zonas de evacuación, por qué zonas se puede acceder y a qué zonas no deben acceder los militares. Les damos indicaciones acerca de dónde pueden quedar los cuerpos de las personas arrastradas en las inundaciones de la Dana del año pasado. De tal manera que los conocimientos geológicos siguen siendo útiles al ejército español. Pero si esto no les ha convencido, aquí tienen los países que controlan la producción de los minerales críticos para la defensa y la estrategia mundial. Si se fijan, en España tan solo tenemos control del 33% del estroncio que se produce en el mundo. Y me dirán ustedes, ¿y esto qué supone? Pues que casi todas las televisiones de plasma o sistemas de control de misiles llevan estroncio español. Hasta tal punto que se habla en los medios de comunicación internacionales de diplomacia de la guerra de los materiales, de las materias primas. Y la OTAN está pensando crear un destacamento específico para analizar los minerales críticos. Desde el punto de vista militar de la manufactura, fíjense cómo los países, los ejércitos europeos están preocupados por el control que China ejerce sobre estas materias primas, porque no olviden que esos misiles que salen de Ucrania hacia Rusia o al revés llevan litio, cobalto y llevan carbono en forma de grafeno. Y hay un montón de minerales impronunciables y de elementos químicos sin los cuales la defensa militar no funcionaría. Hasta tal punto que el Ministerio de Defensa, con muy buen criterio, hace 2 años publicó dentro de las publicaciones del Instituto Español de Estudios Estratégicos este cuaderno que se titula Minerales, una cuestión estratégica en el siglo XXI, escrito por profesores de la Escuela
de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid y por compañeros míos del Instituto Geológico y Minero de España. En él pueden encontrar gráficos tan interesantes como este. Estos son los países del centro de África que producen esos minerales críticos. Pues bien, si ustedes superponen a este mapa los conflictos bélicos que hay hoy en día en África, podrán entender cómo las misiones de paz de nuestro ejército se relacionan directamente con la presencia y explotación de los minerales críticos. Y ya para concluir, solo recordarles que la colección está formada por unas 4.000 piezas, que tiene su origen al menos en principios del siglo XVIII, que su etiquetado nos permite reconstruir las clasificaciones geológicas y que esta colaboración entre el ejército y la geología no ha acabado, no es una cosa del pasado, sino que vivimos en ella en el presente. Hasta el momento que la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ejército decidió editar este libro, todo esto que les he contado solo se podía leer en algunos artículos que habíamos escrito o en el libro de Juan Manuel Moreno, donde hacíamos referencias puntuales o parciales. Pues bien, yo he venido aquí a hablarles del libro. Y el libro, como ya se ha dicho aquí, lo que recoge es de forma detallada todo esto que les he venido contando en esta intervención. Quiero destacar que además de mí como autor y que he ganado todo el protagonismo en este acto, el libro tiene otro autor muy importante, que es Ángel Sanz, aquí presente, que es el autor de la mayor parte de las magníficas fotografías con las que ustedes pueden ver ilustrado el libro, que lo editó el Ministerio de Defensa, que tiene 176 páginas y tiene nada menos que 70 ilustraciones. Y como a mí me dicen que de bien nacidos es ser agradecidos, finalizo con los agradecimientos a todo el personal militar que en estos 33 años me ha acogido, especialmente al general Martínez Ferrer, que fue mi valedor durante muchos años, a los tenientes coroneles Morao y Prieto, que siempre están atentos a todas mis demandas, al personal civil que siempre me ha ayudado y que me ha permitido documentar esta colección, y, por supuesto, a la subdirectora general y al coronel Garro, que han sido los artífices de que esto se convirtiera en un libro, luchando para que yo cumpliera los plazos y todo estuviera en orden. Y, por último, y ya sí que de verdad les dejo, a mi familia, a mis amigos y especialmente a mi esposa y a mis hijos, uno de los cuales espero que en unos años, como estudiante de geológicas, mejore este libro que yo les he presentado. Muchas gracias. Alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento y para mí muy querida ciudad de Segovia, diputada del Reino de España, subdirectora general de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa, subdelegada del Gobierno de España en Segovia, delegada territorial de la Junta de Castilla y León, señores concejales, señor director de la Academia de Artillería, oficiales generales, y digo oficiales porque aparte de Ángel Martínez Ferrer, veo también al general Juan Vicente Cuesta, oficiales, suboficiales, entre los que destaco el suboficial mayor del Ejército, el suboficial mayor de la Academia de Artillería, coronel jefe del Parque y Centro de Mantenimiento del Sistema de Corazón número 2, señor coronel director del Archivo Histórico Militar de Segovia, teniente coronel jefe de la Comandante de la Guardia Civil, comisario principal de la Policía Nacional, jefe de la Policía Local, coronel jefe de la Jefatura de Estamento y Doctrina. Y veo por ahí también al jefe de la Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Quiero agradecer en primer lugar al coronel Rafael de Felipe Barahona, director de la Academia de Artillería, por organizar esta presentación y proponerme su presidencia. Para un artillero no hay mayor placer que retornar estos muros en los que tanto hemos aprendido a continuar con nuestro aprendizaje. También quiero dar las gracias a doña Margarita García Moreno, subdirectora general de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa, por apoyar la difusión de libros como el escrito por don Andrés Díaz Herrero.
que ha sido presentado de forma magistral por don Juan Manuel Moreno, académica de número de la Academia de San Quirce. Y si yo ya me he quedado sorprendido por el libro, me he quedado todavía más por la presentación, sin ánimo también de citar al segundo autor de la obra, Ángel Sanz Andrés, que no creo que sea primo porque uno es segundo apellido y el otro es un apellido, ¿no? Sin el incondicional apoyo de la subdirección general, muchos de los libros que difunden las actividades que llevamos a cabo los ejércitos, nuestras tradiciones y nuestra historia, nunca verían la luz. Subdirectora general, querida Margarita, agradezco de todo corazón tu presencia en este acto y tu permanente apoyo a las publicaciones relacionadas con el Ejército de Tierra. Y para finalizar con los agradecimientos, quiero dar las gracias al autor. Estimado Andrés, muchas gracias por sacar a la luz la magnífica colección de minerales de la Academia de Artillería, no solo por este libro, sino por todo tu trabajo desde que eras artillero en esta casa. El estudio que has llevado a cabo nos permite poner en valor los materiales depositados en el Museo de esta casa. Tanto las bondades del libro como con la experiencia y conocimientos del autor han sido expuestos a lo largo de esta presentación, por lo que me gustaría centrarme en lo que yo como artillero siento al aproximarme a esta publicación. Los artilleros nos sentimos muy orgullosos de esta academia por muchos motivos, entre ellos por los profesores que enseñaron en ella, grandes científicos e ilustrados oficiales, que a lo largo de los más de 250 años de existencia han imbuido a todos los alumnos que estudian en ella su amor por el rigor científico, pero a la vez la necesidad de tener una formación humanística que permita que la reciba tomar las decisiones adecuadas con los medios que se ponen a su disposición. Segundo, por los tesoros que cuida, mima y almacena, verdaderas obras de arte e ingeniería, como algunos de los inclunables que encontramos en las vitrinas de su biblioteca o los modelos y grabados que hay en la sala de ciencias. En esta última donde se encuentra la maravillosa colección sobre la que versa el estudio de este. Y por último, y no menos importante, nos sentimos orgullosos de que se identifique la artillería como el conocimiento profundo y riguroso de los materiales que empleamos. Este libro, desde una aproximación científica a la colección de minerales, demuestra que el arte del manejo de los materiales de artillería se basa en el conocimiento de la construcción de los mismos, de la producción de pólvoras y explosivos, de los cálculos matemáticos necesarios para su correcto empleo, etc. En el fondo demuestra que los artilleros unimos arte y ciencia en la formación que recibimos en la academia, constatando una vez más que esa enseñanza noble e ilustrada que se imparte en este centro, de la que se enorgullecía en 1814 el mariscal de campo, citado ampliamente hoy, don Martín García Logorria y Chaso, y que los artilleros de hoy nos afamamos en proseguir, como espero que lo sigan los alféreces cadetes, los sargentos alumnos y alumnos que hoy nos acompañan. Señoras y señores, muchas gracias por su presencia, paciencia y atención. El acto ha finalizado.